Vamos a continuar viendo otros aspectos de los textos expositivos. Acá tienen de nuevo el texto de los tehuelches que trabajamos en clase, ustedes lo tienen en sus carpetas. Dijimos que el texto de los tehuelches es un texto expositivo. Dijimos que todos los textos tienen un propósito, así como vimos las poesías tienen su propósito, las leyendas, las fábulas. Este tipo de textos, los textos expositivos, explicativos se les llama también tienen su propósito. Y si yo leo el texto, si yo pienso, ¿cuál será el propósito por el que se escribió o no? Entonces, este texto que comunica en qué región habitaban los tehuelches, dice que eran pueblos originarios, dice qué significa, en este caso, la palabra tehuelche, los describe físicamente, para quien no sepa cómo eran físicamente los tehuelches, para quien no sepa dónde habitaban los tehuelches, ni siquiera a lo mejor hay gente que sepa que los tehuelches eran pueblos originarios, o quizás no sepan cómo se vestían. Entonces, este texto aporta información sobre estos aspectos de los tehuelches, la ubicación geográfica, la descripción física y cómo se vestían. Como este texto da información, en este caso, de los tehuelches, porque es el tema del que se habla en todo el texto. Decimos por eso que es un texto expositivo, porque expone todas las ideas referidas a los tehuelches. Por eso se llama texto expositivo. Entonces, ¿cuál es el propósito de un texto expositivo? Brindar información, enseñar, explicar, desarrollar diferentes ideas acerca de un tema en particular. Acá están visualizando todo el texto. Dijimos en el video anterior que el texto comienza acá y continúa acá. Termina la palabra río. Entonces, todo eso conforma el texto de los tehuelches. Pero, si ustedes van a la carpeta de lengua y buscan donde tienen pegada la fotocopia del texto de los tehuelches, los textos van acompañados de otros elementos que se disponen, que se distribuyen alrededor de los textos. No es solamente el texto propiamente dicho, el texto en sí mismo, sino que también podemos ver en cualquier manual, en una enciclopedia, en un diario, porque los diarios contienen también textos expositivos. La noticia es uno de los textos expositivos. ¿Por qué? Porque su intención es informar. Bien, vamos a ver qué elementos pueden acompañar a los textos y que están fuera del texto, ¿sí? Están alrededor, pero no forman parte del texto porque el texto es esto. Bien, entonces, sabemos que todo texto debe contener un título. Como ya lo hablamos en clase, el título se escribe antes del texto, ¿sí? En la parte superior, puede estar centrado o puede aparecer a la izquierda. Y en el título se puede incluir el tema, se lo puede nombrar. ¿Cuál es el título de este texto, Los Tehuelches? El título me está anticipando de qué se va a tratar este texto. O puede decir, por ejemplo, podría ser otro el título, un pueblo particular, por ejemplo. Si el título sería, en vez de los tehuelches, un pueblo originario singular o particular, estaría anticipando que va a hablar de un pueblo originario, pero no me estaría diciendo de cuál, ¿sí? Entonces, a veces los títulos contienen el tema, lo explicitan, y a veces no. Bien, entonces, tienen un título. Ese título no está porque sí, dijimos que el título me anticipa, yo no necesito leer todo el texto para descubrir cuál es el tema del que está hablando, sino que el título ya me lo está anticipando. Si a mí me interesa, me quiero informar, voy a leer este texto. Si yo estoy buscando quizás otra información, no de los tehuelches, de otra cosa, entonces con solo leer el título me ahorro el trabajo de leer todo el texto. Los títulos, entonces, es uno de los elementos que acompañan al texto, en este caso al texto de los tehuelches. Como la función del título es anticipar de lo que va a hablar el texto, por eso te coloca
arriba, en la parte superior. También, el texto tiene de título Los Tehuelches. Pero además de desarrollar todas las ideas que quiero comunicar sobre los tehuelches, ayuda mucho para entender el texto, incluir en los textos expositivos, una vez que ya pensé el título, una vez que tengo todas las ideas referidas a ese tema pensadas, está bueno incluir en los textos expositivos imágenes, un dibujo, puede ser una fotografía. En este caso vemos una fotografía de un tehuelche hombre, ¿sí? Y ahí está. Parece invierno porque está con, como dice acá, abrigos de cuero con los pelos para protegerse del frío y está bien cubierto. Y acá están las vinchas a las que hace referencia el texto. La imagen que yo ponga en el texto expositivo tiene que estar relacionada con este texto. No voy a poner de una manzana o de una escuela, porque no tiene nada que ver con el texto. No solamente puedo incluir un dibujo, una foto, puedo también incluir una tabla, puede ser un gráfico, y este elemento se llama imagen o se llama ilustración. Imagen, ¿está? Entonces el texto contiene título y le podemos incluir imágenes. Por ejemplo, acá inclusive podemos poner otras imágenes. Por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo, podríamos incluir un mapa de la Argentina y pintar la región de la Patagonia donde habitaban los tehuelches. Entonces, en este texto, ¿podría incluir más imágenes? Sí, sí, pero en este caso, el texto que trabajamos contenía solamente la imagen de uno de los tehuelches. A estos elementos que yo dije, el texto es solamente esto. El título no forma parte del texto, está por fuera. Y la imagen también. La imagen se añade al texto. O dijimos que puede ser esto, podría mostrar una tehuelche mujer en vez de hombre, o podríamos poner el mapa que indique dónde habitaban los tehuelches. Pero fíjense, no forman parte del texto, porque el texto es esto, los 3 párrafos que vimos en la clase anterior. Por eso a los títulos y a las imágenes se les llaman paratextos, o también se le dicen elementos paratextuales. ¿Sí? ¿Por qué elementos paratextuales? Porque están para acompañar a los textos. A veces aclaran, hay textos que son complicados, que son complejos de entender, con muchas palabras difíciles. Entonces, colocar una fotografía, un mapa, una tabla, me ayuda a entender ese texto, a comprenderlo mejor. ¿Sí? No solamente el texto en sí mismo me da información, sino también los elementos paratextuales me están dando información y me están dando datos para que yo entienda bien este texto expositivo. Los títulos y las imágenes acompañan a los textos y hay otros elementos paratextuales, pero el texto de los tehuelches solamente tiene 2, el título y la imagen.